El maestro, el profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático con nosotros, y a él lo escuchamos. Profe, buenos días. Muy buen día, siempre es un placer estar con ustedes. Escuchando a Francisco, de inmediato me acordé de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, una película del 89, donde, claro, es una historia ficticia, pero que podría ser verdadera, en una preparatoria de mucho prestigio, pero tradicionalista, conservadora, como hoy diría el señor presidente, aspiracionista. ¿Existe esa palabra? La creó él, aspiración es el término Exacto. Correcto. Aspiracional. Y aspiracional sería lo relativo a la aspiración. Ajá. Aspiracionista es el que está comprometido con la aspiración. Ista significa partidario de la doctrina de. Es un neologismo que mucho le gusta al señor presidente de la República. Pero volviendo al tema, en la Sociedad de los Poetas Muertos, el maestro Keating, que es un iconoclasta, que está comprometido con la vida y que él en sus años mozos había estudiado en la misma escuela y que había descubierto en los grandes poetas de la humanidad veneros de sabiduría. Algunos jóvenes se prenden y quieren emular su ejemplo y fundar otra sociedad de los poetas muertos, y él finalmente les entrega un libro de siglos de poesía, y viene prologado con parte de Walden, el famoso libro de Henry David Thoreau. Y lo esencial es que dice Henry David Thoreau: me fui a los bosques, y termino así, lo sintetizo, porque descubrí que lo malo no es morir, sino no haber vivido. Y voy a los bosques para encontrar la savia de la vida. Voy a los bosques para encontrarme a mí mismo. ¿Cuál es la idea básica de esto? Que la naturaleza cura. Algo similar le pasó a Tolstoy. León Tolstoy, el gran literato, de hecho el más influyente en su época, las postrimerías del siglo XIX. Él renuncia a su vida principesca, sibarita, de lujos, de comodidades excesivas, de vanagloria, Tolstoy, y que vive en la naturaleza y entra en comunión con gente sencilla, sin muchos recursos materiales, pero con una gran riqueza espiritual. Tolstoy sigue su transformación espiritual, y entonces podemos decir que Henry David Thoreau influyó en Tolstoy, influyó en Mohammad Karamchand Gandhi, al que Rabindranath Tagore le llamó alma grande, Mahatma, que es lo que significa esa palabra, alma grande, Mahatma. Y por supuesto a Martin Luther King Jr., ese pastor bautista, que lo conocemos como el epítome de la lucha pacifista por los derechos civiles, la integración, el combate a la discriminación, al racismo, a la marginación. Entonces, la naturaleza cura. Hace rato hablaba Francisco, fuera del aire, de que en alguna ocasión alguien le reclamó de que cómo era posible que se hablara de la cultura natural si son conceptos antitéticos. Una cosa es la natura y otra cosa es la cultura. Y pues la natura es lo que nace sin intervención humana, pero merece ser curada, cuidada. De ahí viene la palabra curación. Y tiene que ver con el tema que yo traía y traigo. Martin Heidegger, un filósofo alemán al que abordé la semana pasada, hablando de los existenciales del Dasein, de la existencia inauténtica, que yo le llamo mala vida. Él no se mete en cuestiones éticas, él hace ontología, un tratamiento filosófico del ser, habla de existencia inauténtica, el Dasein. Pues también desarrolla el Dasein, que esta palabra no tiene una traducción literal, no hay un vocablo exacto,
no hay un término pertinente que cubra la cabalidad del Dasein. De hecho, es un neologismo, es un término que creó Heidegger. Es el ser ahí, es el ser arrojado en el mundo, es el ser eyectado, es la existencia. Existencia es lo que está afuera, lo que se arroja. Muchos existencialistas dicen que la estructura ontológica fundamental del ser humano es la intencionalidad. El ser humano siempre es un proyecto. El ser humano se crea a sí mismo. El ser humano no es una esencia que nace y luego empieza a manifestarse. No, es un proyecto que enfrenta obstáculos, que tiene impedimentos, hay muchos óbices que dificultan su desarrollo, pero para Martin Heidegger, el ser, que nunca se pudo definir ni en tiempos de la filosofía clásica, porque el ser es la categoría, de acuerdo a la filosofía clásica, mayor. Me explico. Si yo digo un triángulo, pues tengo que vaciarlo en una categoría mayor. El triángulo es una figura geométrica. Si yo digo silla, pues para explicar silla tengo que decir que es un mueble. Si digo león, pues digo que es un felino. Si digo Alfa Centauri, pues digo que es una estrella. Siempre se vacía en algo mayor, pero el ser no se puede vaciar en algo mayor, porque de acuerdo a la filosofía clásica es el máximo horizonte de significatividad, es indefinible. Definición significa poner límites, y el ser no se puede definir. Dice García Morente, el ser es el ser. Pero Heidegger no está conforme con esto de que el ser es una presencia indefinible. Él dice es un proyecto, el ser es un devenir, el ser es un realizarse constantemente. Sabemos que el ser humano está arrojado al mundo, es existencia, es proyecto, y hay 4 existenciales del ser humano que le dicen que está siendo auténtico. Uno es el cuidado, y cuidado que es poner el ser para mejorar las cosas, para desarrollarlas, para nutrirlas. En algunos libros la traducción viene como la cura, pero es exactamente lo mismo. Podríamos agregar nosotros el cultivo, es el primer existencial. El cuidado a su vez se manifiesta en 2 cosas, trabajo y amor. Pero yo, basándome en Gibran Jalil Gibran, digo, en realidad se pueden unificar en una sola cosa, porque Gibran decía que es el trabajo es el amor hecho presencia, el trabajo es el amor en acción. Se trabaja por aquellos a quienes se ama y se ama a aquellos por quienes se trabaja, eso decía Gibran. Volviendo a Heidegger, dice, el cuidado se manifiesta en trabajo y se manifiesta en amor. Estas dos, este existencial en esas 2 dimensiones se manifiesta. Otra cosa, el hombre el ser humano es cronogenia. ¿Qué es eso? El hombre hace tiempo, construye su historia, no es un ente pasivo, no es un ser inerte, no es un objeto de las circunstancias. Sin ser omnipotente, sin ser todopoderoso, cada individuo puede crear su historia. En las peores circunstancias hay gente que construye vidas magníficas, y con todas las circunstancias a favor hay gente que echa a perder su vida. Eso lo sabemos. Las circunstancias son muy importantes, pero no son determinantes. El ser es cronogenia, crea su historia. El ser es libertad. ¿Y qué es eso de libertad? No es querer lo que hago, sino no es hacer lo que quiero, sino querer lo que hago. Eso es la libertad. Es la autodeterminación axiológica, es realizar nuestro proyecto en pos de aquello que consideramos valioso. Y esto nos lleva a la trascendencia. La trascendencia es ir más allá de lo inmediato, es desbordar circunstancia,
es de alguna manera intentar lo imposible. El ser humano siempre es un entre dos nadas. Y el ser humano es un ser para la muerte. ¿Qué es eso? La muerte, paradójicamente, y tiene que ver con esto de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, es una compañera que incrementa la conciencia, que enriquece la vida, que nos hace valorar cada momento, que mejora las relaciones interpersonales. Yo no me voy a ahogar en un vaso de agua por una circunstancia menor si me doy cuenta de que mi tiempo y el tiempo de otra persona, la que considero valiosa, es efímero, dura muy poco, dura poquísimo. Entonces sería un desperdicio de tiempo odiar, sería un desperdicio de tiempo romper una relación con un ser humano por una poquedad, por una fruslería, por una circunstancia menor. Entonces, para el ser humano, existir es coexistir, existir es estar arrojado al mundo, el ser humano es un proyecto, el ser humano no es una esencia, es una existencia que se realiza momento a momento. Claro. Eso dice Martin Heidegger. Pero sí tiene también la idea esta de que el cuidado forma parte de la existencia auténtica y obviamente tiene que ver con Henry David Thoreau y su obra Walden. Acordémonos también que un psicólogo eminente del behaviorismo, el conductismo, Burroughs Skinner, que fue jefe del laboratorio de psicología en Harvard, escribió una novela utópica llamada Walden 2, donde ahí no es tanto el contacto con la naturaleza, sino darnos cuenta que, según él, Burroughs Skinner, la libertad es una mentira y hay que darnos cuenta que estamos determinados, condicionados por muchas circunstancias. Si Platón decía que las mejores sociedades eran las controladas por filósofos, Skinner dice: necesitamos ingenieros sociales, expertos en conducta. Él no le llama psicólogos, porque la palabra psicología significa tratado del alma. Y él, como buen conductista, lo que le importa son los comportamientos, las acciones, las conductas. ¿Y cuál es el padre de la pedagogía progresiva y de toda educación moderna? Rousseau. Y Rousseau también decía que el hombre nace bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, y lo más curativo es el contacto con la naturaleza. Él decía que los seres humanos entren en contacto pleno con los libros a partir de los 12 años, no antes. Y ahora estamos quemando etapas. Queremos que aprendan a leer desde bebés y queremos crecimiento acelerado, y hay colegios y hay institutos que han hecho experimentos, por ejemplo, suprimir ciertos grados escolares, pasar a todo un grupo, a todo un colectivo por decir algo, de cuarto de primaria, sexto de primaria, porque son muy buen colegio, y suprimen quinto de primaria. A mí me consta porque yo trabajaba en uno de esos colegios, pero también sé cuáles son los efectos y las consecuencias. Qué maravilloso. Está así como un recorrido largo, pero bueno, tiene mucha conexión con lo que platicábamos hace un momento con Francisco Valdés Pérez Gasga, con este permiso que tendríamos que darnos de la coexistencia, no nada más con otro ser humano, sino con todo lo que está vivo. Y no minimizar lo que está vivo porque no tiene ojos o porque no habla, al contrario, valorarlo más porque no habla. Claro. Sí habla de diferentes maneras, sí habla, pero sí esto y esto otro que dijo que me reverbera, que es, o sea, ¿para qué enemistarnos con un ser humano por tonterías, por poquedades? Sí. Yo le digo a una niña que se pelea con la hermana, una alumna, porque se usó su perfume. Ajá. Sin su autorización. Ajá. Imagina que tu hermanita le quedara muy poco tiempo de vida. ¿Qué harías? No, pues le regalo mi perfume.
Imagina que a ti misma te queda un día de vida. ¿Qué harías? Pues no le daría importancia al perfume. Entonces la muerte nos hace valorar más cada instante. Y al valorar mejor cada instante nos relacionamos mejor con los demás. O sea, muchas veces nos andamos ahogando en vasos de agua. Y muchas veces nos peleamos por tonterías. En todos los equipos de trabajo hay rivalidades, hay celos, hay envidias. Existe lo que se llama el fuego amigo. Sí. A mí me consta, pues, yo soy coordinador de varios equipos y de repente parece que el peor rival de un muchacho estrella en lo que hacemos es un compañero del mismo equipo. Sí. Nos metemos zancadilla con Sí, los más próximos. sí, ¿no? sí, esa metáfora de la cubeta con cangrejos que dizque retrata la manera de ser de los mexicanos, yo creo que es más universal, pero sí, hay envidias, celos, rivalidades tontas y enojos estúpidos. Sí, hay que tratar de superarlos. Todo eso. Muy bien. Profe, pues muchísimas gracias. Un placer Un siempre placer para tenerlo mí. aquí. Son las 9:07, vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos, el tema de la semana, sequía y desertificación. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.